Muy buenas a todos, soy Adam Martín. Bienvenidos a mi canal de tutoriales en internet. Este es el primer tutorial que voy a grabar este año 2016 y también es el primer tutorial que grabo desde España. Los que seguís las redes sociales sabréis que hasta hace poco estaba viviendo fuera de España de forma temporal, pero ya he regresado a vivir a Madrid. Este es un tutorial muy básico, pero que responde a una pregunta que me formuláis con cierta frecuencia a través de las redes sociales. Me preguntan muy a menudo cómo se puede crear vidrio arquitectónico, cristal arquitectónico, y eso es lo que vamos a ver en este tutorial. Para nuestras pruebas vamos a utilizar una escena muy sencilla que he preparado en un momento, es esta que estáis viendo aquí, donde tenemos pues esta casa que me imagino que conocéis casi todos. Este modelo lo podéis encontrar de forma gratuita en multitud de sitios. Este en concreto me parece que es de Peter Guthrie y que yo lo he modificado para pues hacer algunas cosas que no me gustaban. Pero podéis encontrar el mismo modelo, pues lo hay para casi cualquier paquete de software, no creo que tengáis ningún problema en encontrarlo en internet. Si no, cualquier casa os valdría, ¿de acuerdo? Esto es solamente un ejemplo. Nuestra escena es súper sencilla, pero para que no fuera tan sosa, pues yo he creado un pequeño forest rodeando la casa. Aquí no hay ninguna rigurosidad con la vegetación que hay en este proyecto, ni nada por el estilo. Simplemente estamos buscando que quede una imagen un poquito más interesante y ya está. Si os fijáis, no le he metido ni césped ni nada. Entonces vamos a concentrarnos ahora en nuestro material de vidrio, que es lo que estamos buscando. Vamos a ocultar aquí primero nuestra vegetación para que los primeros renders vayan un poquito más rápido. Y cuando creamos material de vidrio es tan sencillo como empezar por un material muy básico. Vamos a poner un difuso negro, vamos a poner unos reflejos en principio al 100% con un glowsiness de 1, un refract también al 100% con un glowsiness de 1 y vamos a empezar con un índice de refracción de 1,52 que suele ser lo más habitual en todo tipo de vidrios. Básicamente, cuando creamos vidrios, con este valor de aquí vamos a controlar cómo de reflectante es nuestro vidrio. Si estamos buscando, por ejemplo, falsear el vidrio y queremos que refleje más de lo normal, podemos simplemente subir el índice de refracción. Si al revés queremos que nuestro vidrio no refleje tanto, podemos bajar un poco el índice de refracción. Estos conceptos ya los hemos visto en muchas ocasiones en mis otros tutoriales. Y lo que vamos a hacer para darle tinte al vidrio, como podemos observar en algunos tipos de vidrios, no en todos, es jugar con este parámetro de aquí, con Fog Color. De momento vamos a aplicar nuestro material más básico a nuestra escena y vamos a ver cómo sería nuestro render. Aquí tengo un grupo de selección con los cristales y vamos a renderizar. La iluminación de esta escena es extremadamente sencilla, estamos iluminando con un DOM, con un solo HDR que ha sido modificado siguiendo los criterios de mi otro tutorial que podéis encontrar también en este canal. Vamos a hacer nuestro primer render y vamos a ver qué obtenemos. Y este sería nuestro resultado. Como veis es un vidrio muy sutil, pero normalmente el vidrio se comporta de esta manera. Una cosa que os recomiendo cuando queráis simular vidrio arquitectónico es que os fijéis, por ejemplo, si estas ventanas tienen doble cristal, es muy importante que modelemos dos cristales de su grosor correcto y que le apliquemos el material a esos cristales. ¿Eso qué va a conseguirnos? Nos va a conseguir unas reflexiones muchísimo más realistas, porque van a ser como dobles o en realidad cuádruples. Entonces, ese tipo de detalles son importantísimos para conseguir realismo. Ahora, como estamos en una escena muy sencilla y no hay prácticamente nada detrás del vidrio, pues parece muy transparente. Pero este es un vidrio que funcionaría bastante bien. Vamos a hacer una prueba, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta parte de la casa y vamos a incrementar artificialmente el índice de refracción de nuestro vídeo para que veáis lo que conseguimos con esto. Vamos a exagerar esto muchísimo, poniendo aquí 3 y vamos a repetir el render. Y como veis, al incrementar el índice de refracción, aumentamos la cantidad de reflexión de nuestro cristal. Este sería un efecto muy artificial, pero a veces nos puede interesar de cara a conseguir una imagen más impactante. También nos puede interesar lo contrario, reducir la reflectividad de nuestro cristal. Es también muy importante que penséis en el ángulo de observación. Habíamos visto ya en otros tutoriales que cuando observamos los objetos translúcidos o reflectantes, mejor dicho, formando cerca de 90 grados, tenemos mayor reflectividad, de manera que nosotros cuando hagamos este render, por ejemplo, donde estos cristales están formando más ángulo respecto a la cámara,
aquí tendremos mayor cantidad de reflexión. Vamos a repetir este render para que lo podáis ver. Y como podéis ver, pues efectivamente aquí tenemos muchísima más reflectividad. Ya sé que esto es algo muy básico, que la mayoría de vosotros debe de conocer a la perfección, pero lo que quiero mostraros con este tutorial es que muchas veces conseguir que el vidrio sea muy realista depende de muchos pequeños detalles. Por ejemplo, si nosotros observamos una fotografía de un edificio donde el interior está a oscuras, es muy probable que el efecto del reflejo sea mucho más aparente en nuestro cristal. Sin embargo, cuando hay una luz encendida en el interior, el efecto es mucho más sutil. Todos estos pequeños detalles los tenemos que tener en cuenta cuando observemos el cristal y lo intentemos recrear en 3D, porque de ahí es de donde suelen venir la mayor parte de los problemas. Vamos ahora a darle un ligero tinte a nuestro cristal, ya que es algo que podemos ver en algunos cristales arquitectónicos. Para conseguir eso es muy sencillo, simplemente vamos a utilizar Fog Color y aquí tenéis dos opciones: o utilizáis valores muy bajitos de saturación y controláis con eso la intensidad del efecto, o lo que a mí me gusta hacer es trabajar con valores un poquito más altos de saturación para poder ver mejor el color. Aquí puedo ver que este es más verde, este es más azul, por ejemplo, y para compensar este efecto tan exagerado, reducir mucho el valor del multiplicador. Vamos a probar con 0,2, que sigue siendo un valor bastante alto de multiplicador, pero así vamos a poder ver bien el efecto en nuestro render. Y como veis, con Fog Color conseguimos teñir nuestro cristal de un color. Como siempre os digo, este tipo de cosas es mejor que las hagamos con mucho cuidado y suele ser recomendable que nos quedemos cortos a que nos pasemos. Aquí, por ejemplo, en mi opinión, pues el efecto es demasiado exagerado. Lo hemos hecho así para que se vea bien en el tutorial, pero lo recomendable es que sea un poquito más sutil. Ahora que ya hemos visto cómo crear cristales básicos, con esto podemos crear prácticamente cualquier tipo de cristal, vamos a ver cómo añadirle algunos detalles a nuestro cristal. Un primer detalle con el que podemos jugar es con el relieve, por ejemplo. Para añadir relieve a nuestro cristal podemos empezar con lo más básico, que es, por ejemplo, utilizar un noise. Vamos a usar un noise estándar, por ejemplo. A ver dónde está. Aquí tenemos noise estándar y simplemente lo conectamos en el mapa de bump. Vamos a utilizar en esta ocasión, por ejemplo, en lugar de object x, y y z, world x, y z, porque si no el patrón de nuestro ruido se va a repetir en cada uno de los cristales. De esta otra manera, pues va a ser un patrón que va a ser en todo el mundo diferente. Vamos a darle más tamaño, por ejemplo, no sé, 125. Este tipo de cosas ya habéis visto en otros tutoriales cómo se pueden comprobar. Y una cosa que tenemos que hacer cuando hagamos esto es hacer que sea muy, muy, muy sutil. Vamos a bajar esto un poquito. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar nada más que los cristales, los voy a aislar y los voy a renderizar para ver cómo es el efecto que estoy creando. Como veis, aquí podemos ver ya en el previo, pues lo que hacemos es que generamos este relieve. Es tremendamente exagerado. Entonces, de lo que se trata aquí es de encontrar un equilibrio entre el tamaño del ruido y la cantidad de relieve. El tamaño del ruido incluso puede ser mayor. Vamos a probar con 200. Y una vez que encuentre un tamaño que me guste, que este, por ejemplo, puede funcionar, entonces voy a reducir la cantidad de relieve de mi cristal. Ahora, pues voy a simplemente a ponerle un relieve muy, muy, muy pequeñito. Pues vamos a probar con 1, pero generalmente suelo poner incluso menos de 1. Entonces, como veis, tenemos un efecto de relieve muy sutil. Ahí está todavía muy exagerado. A mí no me gusta que las cosas sean tan evidentes. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0,5. Y este es un tipo de relieve que podemos introducir en nuestro cristal. Otro tipo de relieve, cuando tenemos múltiples cristales, por ejemplo, en el muro cortina de un rascacielos, es crear varios mapas y distribuirlos aleatoriamente en cada uno de los cristales. Eso quizá lo veremos en otro tutorial un poquito más adelante. Vamos a quitar esto y vamos a ver otro efecto interesante en el cristal, que es pues el efecto de Sandblast de nuestro cristal. Para conseguir eso, lo que vamos a hacer es simplemente jugar con el glossiness en el canal de refracción. Vamos a empezar con valores, por ejemplo, de 0,7. Tener en cuenta que cuanto más bajo sea este valor, más tarda el motor de render en calcular este efecto. Este tipo de cosas tenéis que ser muy cuidadosos con ellas, sobre todo en animaciones. Y vamos a repetir este render a ver qué obtenemos.
Como podéis ver, disminuyendo el glossiness en el refract conseguimos este tipo de cristal, que es un cristal muy típico también. Cuanto más bajemos el glossiness, menos podremos ver a través de nuestro cristal y además más tiempo tardará nuestro render. A veces, cuando hagáis eso, podréis observar ruido en vuestro render y ya hemos visto en tutoriales anteriores en mi canal cómo podemos eliminar el ruido, ya sea en reflexiones, en refracciones, etc. Se aplicarían los mismos principios. Por último, por ejemplo, vamos a ver qué ocurre si queremos pues que no todo el cristal sea de este estilo, que haya una mezcla entre los dos tipos de cristal. Vamos a crear una máscara para nuestro glossiness, pero en lugar de crear directamente aquí en Photoshop la máscara con los valores de glossiness que queremos tener, vamos a crear una máscara en blanco y negro para poder modificarla luego en nuestro editor de materiales como nosotros queramos. Entonces tenemos, por ejemplo, una parte de nuestro cristal que puede ser esta misma y otra parte de nuestro cristal que vamos a hacer que sea esta de aquí y que la vamos a rellenar vamos a hacer, no sé, una cosa así, por ejemplo, me lo estoy inventando. Esto lo vamos a salvar. Y ahora en nuestro editor de materiales vamos a cargar nuestra máscara. Vamos a crear, utilizando una herramienta que ya hemos visto en muchas ocasiones, V-Ray Color. Vamos a crear dos V-Ray Colors y vamos a utilizar, por ejemplo, un mix. En esta ocasión, donde vamos a tener nuestra máscara, el color 1 y el color 2. Y hemos visto que el color 1... en esta ocasión va a ser un 0,7 aproximadamente. Nos había gustado, 0,7. Y el color 2 va a ser 1. De manera que hemos creado esta máscara compleja que vamos a utilizar ahora en lugar de nuestro glossiness. Como yo tengo ya mapeados mis cristales con un wrap, o sea, mejor dicho, con un WMap cuadrado. Aquí no hace falta tampoco mucho más que eso. Y vamos a repetir el render para ver cuál es la diferencia. Este sería nuestro resultado. Como veis, es una metodología bastante versátil porque siempre podemos modificar dentro del propio 3D Studio el glossiness de esta parte del cristal independientemente del glossiness de esta otra parte del cristal. Además, podríamos seguir complicando la situación añadiendo, por ejemplo, un logotipo. Y podríamos crear un blend, como hemos visto ya en muchas ocasiones, para generar una máscara un poquito más compleja. En definitiva, a la hora de crear cristales realistas, lo que yo os recomiendo es que intentéis ir de lo más simple a lo más complejo. No intentéis darle color a vuestro cristal ni con el diffuse, ni con el reflect, ni con el refract. Hacerlo siempre utilizando fog color. Así es como yo lo suelo hacer. Suele ser interesante jugar con mapas de relieve, pero hay que intentar hacerlo de forma muy sutil. Otras propiedades que veremos más adelante en otros tutoriales que también pueden afectar a los vidrios son App Number, que es un parámetro que nos define la calidad de nuestro cristal. Cuanto más bajo sea este parámetro, de peor calidad es nuestra óptica, nuestro cristal, y eso produce variaciones en las distintas frecuencias de onda. Las aberraciones cromáticas cuando la luz atraviesa este cristal. Esto es algo que se ve muchísimo en algunos tipos de cristales, sobre todo en espejos o en lentes, etc. Pero es un proceso que tarda mucho en calcularse, de manera que a menos que sea imprescindible no os recomiendo que lo utilicéis de momento. Y otra opción con la que podéis probar dentro de opciones es activar las reflexiones en backside, que también puede hacer que los vidrios queden un poquito más interesantes, sobre todo cuando tenemos figuras de vidrio muy complejas. Como veis, crear vidrio es algo extremadamente sencillo. Me imagino que la mayoría ya sabía esto a la perfección, pero para aquellos que todavía tenían dudas, espero que este tutorial os haya resultado de utilidad. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais al canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.